Leeremos esta mañana dos versículos, tremendos versículos. Están en el capítulo 8, son el versículo 17 y 18. Dicen de la siguiente manera: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hace algunos días el Señor empezó a inquietarme sobre este sermón, sobre esta palabra, y tal vez por el entorno, por las cosas que han estado sucediendo alrededor de nosotros, el Señor me empezó a inquietar. El día que murió la abuelita de nuestra hermana Patti, fuimos al funeral. Algunos hermanos le apoyamos, estuvimos con ella, pero al lado del funeral de la hermana estaban enterrando a otra hermana, una hermana de Elim. Y esta hermana de Elim, nosotros la conocíamos en mi familia porque unos años atrás ella nos ayudó con la ropa de la casa, una hermana preciosa, una hermana Marina, y la habían matado con un hacha. Ella era una cristiana fiel, pero parece que un hijo estaba en malos pasos y no sé, es lo que me dijeron, por venganza a ella la mataron con un hacha. Hace unos días me enteré de otra situación de otra hermana de Elim, de Camones, que la mataron a pedradas. En esta misma mañana, hace algunos instantes, se ingresó en el hospital nuestra hermana Ingrid. La hermana Ingrid es una hermana fiel en la iglesia. Hace muchos años, ya unos años atrás, vino a Emmanuel, conoció al Señor y se discipuló y está estudiando teología. Le faltan 2 o 3 cursos para terminar su programa de bachillerato en teología. Y tiene 35 años, va a ser operada por cáncer. A ella le quitaron una pelotita que tenía en uno de sus pechos. Cuando el médico le extrajo esa pelotita, él tuvo sospechas de lo que había y él dijo: tengo miedo de lo que está pasando, y llevaron eso a patología y es cáncer de mama. Entonces a ella le extrajeron ese tumor, pero ahora el martes va a ser operada, le van a quitar su pecho, porque los médicos, bueno, nosotros no sabemos de medicina, pero ellos dicen que pueden haber líneas y por eso le van a quitar su pecho totalmente. Después de eso se va a empezar un programa de quimioterapia y radiología, no sé qué cosas, cuestiones químicas, para ver si no hay algunas metástasis que hayan siembras, le llaman ellos, que estén en otras partes del cuerpo. Porque si ella tiene metástasis en su cuerpo, en otras partes del cuerpo, entonces la cosa es bien complicada. Si no tiene, pues, y solamente estaba
aquí en su pecho, le van a extraer su pecho y ella va a quedar bien. Pero ese es el punto. Una hermana, cuando yo la llamé, cuando el doctor me llamó y me dijo: pastor, necesitamos orar por la hermana Ingrid. Entonces yo agarré el teléfono después de eso y la llamé y le dije: se imagina esa llamada. Se imagina esa llamada. Yo le llamé y no tenía palabras. No tenía palabras. Hubo un momento cuando yo le dije: hermana, ¿cómo está? Y hubo un silencio prolongado. Ni ella hablaba, ni yo hablaba. Y pensé en Josué, niño de 13 años, de hijo de la hermana. Está con ella, viven solos. El papá de Josué no vive con ellos y el esposo de la hermana Ingrid está en la cárcel. Y pensé en Josué y lloré. Y estoy llorando por ellos. Y cuando vienen estas cosas, uno tiene preguntas que a veces son preguntas que no tienen respuestas. Y posiblemente todos los que estamos aquí, tal vez en dimensiones diferentes, pero todos hemos pasado o estamos pasando por momentos de sufrimiento. Y el sufrimiento es duro, el sufrimiento es angustioso. Por eso este sermón temático de esta mañana busca, con la ayuda de Dios, intentar mostrarnos cómo encontrarle sentido al sufrimiento. Y eso es lo que quiero hacer con la ayuda del Señor, porque yo me identifico con el sufrimiento. Yo he sufrido. Pero posiblemente muchos de los que estamos acá han sufrido mucho más que mí, o unos más que otros. Hemos sufrido enfermedades, desprecios, abandonos, fracasos. Hemos sufrido cualquier cantidad de cosas en la vida. Y entonces, ¿qué podemos contestar a esto? ¿Qué podemos decir a esto? Yo tengo dos principios que quiero compartir esta mañana en mi sermón con ustedes, como la intención de responder o de ayudar, de clarificar a la congregación esta mañana sobre el sufrimiento. El primero de ellos es que nuestros sufrimientos tienen relación con Dios. Nuestros sufrimientos tienen relación con Dios, y este es un punto que de repente no lo hemos pensado, no lo habíamos pensado. Lo voy a empezar ilustrando de esta manera. Imagínese usted que usted viene caminando en algún lugar, en alguna calle, preocupado en sus cosas, en sus dificultades, en el recibo de la luz, en que tiene que ir a trabajar, en que tiene que ir al médico, cualquier situación. De repente y abruptamente alguien se le acerca y le obliga a llevar una canasta pesada sobre su hombro. La canasta es puesta sobre su hombro y le dice: va a caminar 2 cuadras a la derecha, luego va a caminar 2 a la izquierda y luego va a ir recto. Usted lleva la carga sobre su hombro, la canasta pesada. Usted sabe que esa canasta pesa y siente que pesa. Camina 1 cuadra, camina 2 cuadras, pero cuando va por la 3ª cuadra caminando con esa canasta pesada, usted va molesto. Usted tiene muchas incógnitas en su mente, en su corazón. Y además alguien le dice: apúrese, apúrese. Sus piernas tiemblan. Y usted, molesto, dice: ¿qué pasa? Es ahí donde
se revela que en la canasta que lleva sobre sus hombros, usted lleva a su hijo lastimado, inconsciente. Mi hijo. En ese momento, algo sucede en su vida, inmediatamente se endereza, toma fuerzas y comienza a correr. De paso también se da cuenta que la indicación que le dieron de caminar se dirigía hacia la emergencia del hospital. Entonces usted empieza a correr porque usted lleva la carga de su hijo, y aquella carga pesada ya no es pesada. Aquella carga pesada ya es liviana, y usted va caminando y corre y corre y corre. Y viene entonces ahora una pregunta: ¿a qué se debió ese cambio? ¿A qué se debió que usted de momento, cuando le dicen lo que usted lleva encima de su hombro es su hijo inconsciente? Pues la respuesta es: el sufrimiento tiene una relación. Ahora sí tiene relación ese sufrimiento conmigo y con una persona a la que yo amo, que en este caso es mi hijo, y yo por él sería capaz de correr y de jadear y lo que sea, pero llevaría a mi hijo al hospital con todas las fuerzas que tenga o que me quedan. Hay una relación. Hermanos, cuando entendemos que el sufrimiento tiene una relación, el sufrimiento cambia de intensidad. Cuando una persona descubre que su sufrimiento tiene relación con alguien importante, aún más, el sufrimiento pierde intensidad. Porque es ahí cuando nosotros podemos mantener una actitud adecuada, es cuando podemos resistir, es cuando podemos tener una esperanza real, es cuando nosotros podemos mirar hacia el futuro y saber que al final hay algo importante para mí. Y como dijo aquella hermana, que no estaba preocupada por sus problemas, y alguien le dijo: ¿y por qué usted no está preocupada? Y ella le dijo: es que yo soy hija de Dios y yo sé el final. Víctor Frank dice: cuando el ser humano tiene un ¿para qué?, puede atravesar cualquier cómo. Cuando el ser humano tiene un ¿para qué?, puede atravesar cualquier cómo. Decir, cuando mis sufrimientos tienen una relación con alguien importante para mí, entonces yo puedo enfrentar con una actitud, con una expectativa diferente. Y yo dije y anuncié en mi primer punto de esta mañana de mi sermón que nuestros sufrimientos tienen relación con Él. Y yo preguntaba a la Biblia y preguntaba al Señor: ¿y cómo tienen relación con nosotros? Primera manera en que nuestros sufrimientos tienen relación con Él es que Él tiene una identificación profunda con los que sufren. La figura que llama mi atención primeramente es la figura del buen pastor. Dice Lucas 15:4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? A mí me encanta esta última palabra del versículo número 4: y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Lógicamente, la oveja que está perdida. Y estar perdido no es agradable. Estar perdido es doloroso, es triste, es inseguro. Estar perdido es una experiencia
de impotencia, de ineptitud. Porque yo no sé si usted ha estado perdido alguna vez. Yo lo he estado. Y recuerdo cuando estuve perdido en esa ocasión en San Salvador, recién acababa de venir. Y yo estaba buscando la salida más o menos para el monumento al hermano lejano. Y me fui metiendo y fui subiendo y subiendo hasta llegar a Planes de Renderos. Y yo decía, pero ¿por qué? Y mi familia, y lo peor que yo iba guiando a unos gringos. Y mi esposa me miraba y me decía, ¿para dónde vamos? Espérate. Tranquila. Yo lo llevaba a que ellos pudieran ver la ciudad de allá arriba. Miren qué bonita se ve la ciudad de aquí. Pero realmente cuando yo no encontraba el camino estaba perdido y me sentía impotente. El estar uno perdido es un sentido de impotencia, de ineptitud, de ser bruto. Pero él va tras la que se perdió hasta encontrarla. Cuando la persona está en sufrimiento, se siente impotente, se siente débil, se siente menos favorecida, siente que por qué a él, justamente a él, por qué le llegó a él esto. Y está como cuando alguien está perdido y no encuentra la respuesta. Va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿No les parece fantástico eso? Va tras la que se perdió hasta encontrarla. Eso significa que hay un esfuerzo, que hay una dedicación, que hay una lucha, que hay un interés, que hay una entereza profunda de parte de Dios, y Él va hasta encontrarla. Y el versículo 5 es fantástico aún más. Dice, y cuando la encuentra, agarra un varejón, agarra una vara, agarra el cincho y le pega y la golpea y le dice: oveja torpe, oveja inepta. No, dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Yo era esa oveja. Y usted es esa oveja en algún momento de su vida. Si usted está sufriendo, si usted está pasando cualquier situación. Me encanta cuando Juan 10:11 califica a Jesús como pastor, pero no como cualquier pastor. No como cualquier pastor. Él dice: yo soy el buen pastor. Hermano, cuando no le encuentras explicación a tu problema, cuando esas noches estás ahí, Señor, ¿por qué yo entre mil? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Quiero que entiendas esta mañana que tu sufrimiento tiene relación con Dios y que eres un perdido, que eres un abandonado, que eres un dejado atrás, que eres lo que sea. Un enfermo, alguien que nació enfermo y que no le funcionan sus órganos, no importa lo que sea, pero esta mañana yo te digo en el nombre de Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Me encanta cuando reviso los evangelios y veo a Jesús identificándose con aquellas personas, con aquellos seres que eran no valorados por la sociedad. Jesús valoró al endemoniado por encima de un centenar o de un millar de cerdos que eran apreciados por su dueño. Vete de nuestros contornos. Vete. Mira lo que has hecho. Mira, nuestros cerdos se están ahogando. Pero Jesús no vio la pérdida económica
porque había un hombre que estaba atrapado por el demonio y sufriendo. Su cuerpo estaba golpeado, herido, se había cortado con piedras, andaba gritando en los cementerios diciendo inmundo. Y estaba poseído por el demonio, por una legión de demonios. El Señor lo valoró por encima de cualquier cosa de la ciudad, de cualquier concepto, porque Él sabía que estaba sufriendo. Valoró a una mujer encorvada por encima de un día sábado que era sagrado para la ley y que había que guardarlo porque el sábado santo y todo lo demás. Pero Él dijo: enderézate, y pone su mano sobre aquella mujer encorvada, y la mujer se levantó después de andar agachada. La mujer se levantó y pudo ver. Maestro, ¿por qué estás curando en día sábado? La ley nos manda no hacer eso. Vete. Y él dice: ¿qué es más importante? ¿El sábado o la necesidad de esta pobre mujer que estaba atada por muchos años por el demonio? Él la sanó. Valoró a aquella mujer adúltera por encima de la ley, que estaba a punto de ser apedreada por sus captores. Maestro, ¿qué hacemos con esta mujer? Fue encontrada en el pleno acto del adulterio y la ley nos dice qué hacer con esta mujer. El que se sienta libre sea el primero en tirar la primera piedra. Y todos empezaron a irse, desde el más grande hasta el más pequeño. Y Jesús le dijo al final: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. Vete, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Eso es Él. Eso es lo que Él hace. Así que no hay nada más importante que nosotros seamos como las rameras, como los leprosos, como los sordos, como los ciegos, como los marginados por la religión, como aquellas personas que están sufriendo, pero que venimos a Él. Él era seguido por esa gente. Él era buscado por esa gente. Él se identificó con ellos. Atrás de Él no andaban los más importantes, sino los marginados. Era una plebe, era una turba considerada desde ahí arriba. Pero un aspecto segundo de nuestra relación con Dios en nuestros sufrimientos tiene que ver con la experiencia de su sufrimiento. Hermanos, todo sufrimiento que nosotros podamos tener, todo sufrimiento en el que usted está pensando que es su sufrimiento, el desprecio de su padre, de su madre, el desprecio de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su familia, la enfermedad que le diagnosticaron, la economía, el dolor que usted vive todos los días, ese dolor de cabeza que tiene años de no quitársele, lo que sea que esté pasando, ninguna de esas cosas tiene más, digamos, más fuerza o es más grande que el sufrimiento de Jesús. Si quiero que lean conmigo, solo lo vamos a leer porque esto sería increíble poder compartirlo explicándolo, pero si quiero que lo lean, abran sus Biblias. Isaías 53. Y si no, en pantalla, los que no tengan Biblia, aparecerá el versículo. Miren, dice de la siguiente manera: Isaías 53, y veamos desde el versículo 3. Miren las características de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo describe Isaías. Mire qué descripción más burda, más dura, más cruda, más fuerte. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, varón de dolores, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos,
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién ha sufrido como Él? ¿Quién de ustedes ha sufrido como Él? Ese es el sufrimiento al más alto grado. Me encantó esta paradoja del sufrimiento de Jesús. Dice que Él conquistó la muerte sometiéndose a ella. Dice que Él destruyó el poder del pecado, experimentando que el pecado lo destruyera a Él. Paradójico. Eso es la locura de Dios. Esto es la identificación más profunda de Dios con sus hijos. Peter era un ciego, y mientras iba un día caminando, chocó con su cabeza con una rama, y la rama lo botó, y Peter quedó tendido en el suelo frente a sus amigos, siendo él un adolescente. Se sintió herido, avergonzado, y su confianza en Dios se sacudió. Y le dijo a Dios, tirado en el suelo: Dios, tú no entiendes lo que es ser ciego. Tú no sabes lo que duele. Pero yo quiero decirles que Jesús sí lo entiende. Y si hay algún Peter aquí esta mañana, Jesús sí lo entiende, porque dice la Biblia en San Lucas capítulo 22 y versículo 63 en adelante, que a Él le pusieron una venda en sus ojos y lo golpeaban y le decían: dinos, dinos, dinos quién te pegó. Y se reían, se burlaban, se escandalizaban de Él. Yo quiero decir, al finalizar este primer punto de mi sermón, este primer principio, esta primera idea principal, de que nuestros sufrimientos tienen relación con Dios. Y cuando estemos sufriendo, cuando estemos pasando por el momento más duro de la vida, de nuestra vida, quiero pedirles que digan: mi sufrimiento tiene relación con Dios. Mi sufrimiento se hace más leve, se hace más fácil, porque Él se identifica conmigo, porque Él ha sufrido igual que yo y más que yo. Y el segundo principio de mi sermón esta mañana es que nuestros sufrimientos nos ayudan a conocer mejor a Dios. Y oiga esto: Dios no es una entidad mística, dijo Johnny Erickson. Dios no es una entidad mística meditando en una montaña lejana, ni es una deidad abstracta. No, Dios es real. Y hermano, cuando uno quiere tener una relación con Él, muchas veces tiene interrupciones en la vida para poder tener esa relación con Él.
Pero cuando una persona sufre y no tiene alternativa, no tiene a quién recurrir, va a Dios. Y la Biblia dice: yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el fin del mundo. Y en Isaías 43 y versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo estaré contigo. Esto es tan importante. Es lo que se conoce como las penas compartidas. Las penas compartidas son más livianas. Cuando una persona encuentra a alguien con quien compartir su pena se comparte y la carga es menos liviana. Entonces, Dios está diciendo a través de su palabra esta mañana: tus penas yo las comparto. Cuando estás en la trinchera, yo soy el que cubro tu espalda. Cuando estás en la angustia, yo soy el que te fortalece. Cuando salen lágrimas de tus ojos, yo soy el que enjuga tus lágrimas. Yo estoy contigo. Cuando te arde el fuego de la prueba, yo estoy contigo. Cuando sientes que te han abandonado, yo no te he abandonado. Cuando piensas que esa enfermedad que llegó a tu vida te va a marcar por toda tu vida y que vas a estar solo y marginado, yo te digo que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Oh, gracias, Señor. Y no hay mejor manera de conocer a Dios. No existe mejor manera de conocer íntimamente y profundamente a Dios que a través del sufrimiento. El apóstol Pablo lo entendió así. Y mire lo que escribió. Filipenses capítulo 3 y versículo 8. Mire lo que escribió. Es tremendo lo que escribió. Dice él: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Otra versión dice: como estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado ¿en dónde? ¿Ser hallado en dónde? En Él. En Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y el 10 dice: ¿a fin de qué? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Para Pablo, nada tiene importancia, ni lo más duro de los sufrimientos, ni lo más glorioso de los éxitos. Nada tiene más importancia que conocer a Cristo. Lo que él quiere es conocer a Cristo. La palabra conocer del versículo 10 significa tener una unión cálida e íntima y profunda con Él. Lo que Pablo está diciendo es: yo, si tengo que sufrir en la vida para tener una relación cálida y profunda con Él, no importa. No importa. Hermano, y eso es tremendo. Lo que Pablo quería era que su corazón se entretejiera con el corazón de Dios en el sufrimiento, porque el sufrimiento de Jesús fue tan fuerte, pero es un sufrimiento superado. Al final de la historia de Cristo en su ministerio, Él superó, Él venció a la muerte. Y uno dice, porque no entiende esas cosas, de repente dice Pablo que Él clavó a los principados y a las potestades y las exhibió en la cruz, clavándolas en la cruz. Él es victorioso sobre toda tempestad, sobre toda enfermedad. Eso es lo que cantábamos en esta mañana. Él es rey. Él gana, Él vence. Y por eso es que Job, al final de su experiencia difícil de enfermedad, de sufrimiento,
dijo: solo de oídas te había oído, mas ahora te ven mis ojos. Ahora sí te conozco, ahora sí sé quién eres. Ahora dice: por eso me retracto y hago penitencia sobre polvo y ceniza. Job fue purificado, se arrepintió de su pecado, que era de autosuficiencia y de creerse justo. Y él dijo: me siento inútil. Ahora sé quién es Dios, ahora soy pequeño. Antes me sentía grande, ahora soy pequeño. Sé quién es Dios. Porque Dios en algún momento: ¿y dónde estabas tú?, lo confrontó. ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice las lumbreras? ¿Y dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas? Porque en un momento Job se empezó a rebelar y Dios le dijo: no, mira, cálmate, te voy a enseñar. Te voy a enseñar lo que significa. Los ateos no dicen casi cosas buenas, pero Nietzsche, un ateo, dijo: no hay razón para buscar el sufrimiento. Si éste llega y trata de meterse en tu vida, no temas, míralo a la cara y con la frente en alto, enfréntalo. Aunque sea eso bueno, dijo. Me encanta cuando, para finalizar, cuando Elizabeth Raudel dice: en 1828 escribió esto. Trato de leerlo para ustedes literalmente. Dice: nunca más altas que la cruz, nunca más altas que tus pies. Las cosas más preciosas de la tierra escoria parecen ser, mientras que las amargas se convierten en miel. Vamos adelante, perseverando, y nuestros corazones deben inclinarse ante lo que viene. Donde nuestras primeras esperanzas comenzaron, las ambiciones nuestras al final terminaron. Esto es parte del fragmento, y la última parte que leo para ustedes de ella dice: hasta que rodeados de las huestes de luz, en ti ya redimidos y completos, puros y blancos, hechos por su cruz, a tus pies nuestras coronas colocaremos. Vencerás. Y Pablo dijo: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él nos negará. Y Pablo dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén, iglesia. Dos cositas: tus sufrimientos tienen relación con Dios. Y número dos, dijimos, y esto es muy pero muy importante, porque es la práctica de esto. Dios nos permite conocerlo más en el tiempo de la aflicción, cuando las cosas están mal, cuando tu esposo te rechaza, cuando todos no quieren andar contigo, cuando te sientes inepto, cuando estás sufriendo dolor, escasez, agonía, enfermedad. Ponte de pie. Rey sobre toda enfermedad.